¿Cómo estáis? Vamos a ir empezando el directo de hoy, el directo que tenemos preparado con un tema que creo que es muy apasionante, es conocer cómo se trabaja en las oficinas de Zaha Hadid. Desgraciadamente Zaha falleció hace unos años, pero bueno, el estudio de arquitectura sigue generando muchos proyectos, sigue construyendo alrededor del planeta y creo que es interesante saber cómo se opera en este tipo de oficinas, ¿no? Cómo se aplica, cómo se puede participar, cómo son, por ejemplo, los procesos de selección de esos estudios, porque seguramente muchos de vosotros, muchos de los que veis estos directos, estáis interesados en saber cómo son los procesos para participar, ¿no? Así que para el directo de hoy os voy a presentar a un arquitecto, se llama Juan Pablo Londoño, él es de Colombia, aunque ahora mismo está trabajando en el estudio de Zaha Hadid, está en Londres, ahora le veréis, así que aquí está con todos nosotros Juan Pablo Londoño. Hola López, ¿cómo vas? Oye, encantado de que estés aquí por el canal y que hayas decidido venir a esta locura y a esta liada, ¿no? De estar aquí en directo hablando sobre el estudio. No, gracias por la invitación. Y veo además, entiendo que estás en el estudio, ¿no? De Londres. Sí, en este momento estoy en la oficina. Me gustaría que explicarais a la audiencia quién es Juan Pablo Londoño y a qué se dedica hoy en día. Soy un arquitecto de 29 años y eso es su universidad en Colombia. Estudié 5 años en Colombia, en Bogotá, en la Javeriana. Me gané una beca para hacer la maestría en Italia y después empecé a trabajar en un estudio en Roma que se llama Estudio Fuxas. Estuve 3 años haciendo sobre todo la parte de modelación 3D y llevo 1 año y 8 meses ya aquí en Zaha como senior designer en varios proyectos, más que todo en Europa, y ahorita estaba haciendo uno en Singapur. ¿Cómo entraste? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquella decisión de entrar? Más que todo era porque conocí a alguien cuando estaba trabajando en Fuxas, conocí a un italiano que se vino para Londres a trabajar en varios estudios, en AECOM y después en otro Amanda, y al final llegó a Zaha y me escribió que estaban buscando una persona que supiera usar Rhino y Grasshopper, que si estaba interesado en venir a trabajar con ellos, y acá me dijeron que me hacían la visa y sponsorship y todo eso, y yo creo que también ayudó mucho con Brexit para los latinoamericanos, porque los europeos podían venir obviamente sin necesidad de una visa, y ahora con Brexit se volvió como igual para todo el mundo. Ya, pues eso es muy interesante, fíjate, por toda la gente que nos vea de México, Argentina, bueno, en general de Latinoamérica, yo creo que es saber que en Londres ahora mismo tienen, digamos que más fácil, ¿no?, entrar en este tipo de oficinas. Entonces, y cuando me dijo eso, hice mi currículum, lo mandé, pues el portfolio y currículum lo mandé. Me llamaron después de 1 semana, más o menos. Hice la primera entrevista con una directora y después de 2 semanas ya me hicieron una segunda entrevista, pero fue más para hablar de la parte contractual, y después de 1 mes ya estaba acá. ¿Cómo era el tema del teletrabajo? ¿Si se compaginaba de alguna manera o tenías algunos días obligatorios que tenías que ir a la oficina? En teoría es cuando uno quiera, pero mi jefe directo, por más como por una cuestión del proyecto, sí nos hace venir 1 o 2 veces a la semana más para organizarnos, para ver cómo vamos y tener una reunión presencial. Si no, uno no puede no venir ningún día. Lo único es que uno tiene que trabajar desde dentro de Reino Unido. ¿Qué te iba a decir? Imagino que todo inglés, ¿no? O sea, allí todo lo que hablas, ¿no? O sea, me acabas de sorprender. No, o sea, hay inglés, pero está dividido por clúster, 1, 2, 3, y está uno Zaha Cluster, que es como más la parte de diseño, y hacen más como concursos, y supuestamente se creó cuando estaba Zaha, y era como los estudiantes de Zaha que venían acá y tenían la parte más de diseño. Oye, ¿qué te iba a decir? La pregunta que seguramente que se estará haciendo mucha gente. ¿Cómo es trabajar para un estudio que se llama Zaha Hadid cuando su principal arquitecta pues no está con nosotros? ¿Cómo es, no? Yo no trabajé con Zaha, entonces no tengo ni idea cómo será el cambio, pero yo creo que también lo que ayuda mucho en este estudio es que hay personas que trabajaron con ella muchos años y que saben cómo era trabajar con ella, y tienen como no digo estilos, pero su metodología. No es que yo hago el primer concepto y listo, y ya quedó, sino que ellos siempre están como controlando o revisando los concursos que se están haciendo. También cuando el director tampoco está muy seguro de qué opción. Generalmente cuando hacemos un proyecto, un concurso, presentamos muchas opciones, 10, 20, 8, o sea, tenemos una variedad. Hacemos una reunión con el equipo y ya el director, que lleva 20 años en la oficina, puede escoger una, o si le gustan 3, y después hacemos reunión con Patrick. Y ya Patrick es como más, dice, esta no me gusta, esta me gusta, esta tiene potencial, sigan con esta, ya seguimos con esa opción. Pero yo creo que lo que ayuda es tener gente que lleva muchos años en
en la oficina y sabía cómo trabajaba ella. O sea, que es como que Zaha ha dejado sus pequeños hijos, entre comillas digo, ¿no? Como sus alumnos más aventajados, y de alguna manera ellos han sido los encargados de seguir transmitiendo ese espíritu de Zaha Hadid, ¿no? Al resto de gente que ha ido llegando. ¿Y cómo es Patrick? Porque no has podido conocer a Zaha, pero ¿cómo es él? ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo es? ¿Es un tío cercano o es como más distante? No es que haya como hablado tanto con él, he hablado yo creo que 2 veces, pero cuando estamos haciendo revisión para un concurso y presentábamos el proyecto, las opciones, y lo que decía no, sí, este me gusta, tiene potencial, hagan las curvas un poco más fluidas, o este no se puede construir porque cuesta mucho en esa ciudad. Hay unas formas que obviamente no son descartadas porque se sabe que en un país no se pueden construir esas cosas por costos, porque el presupuesto es muy reducido para eso. Entonces también a veces hay que adaptarse a las condiciones. Yo creo que en muchos proyectos, también cuando publican proyectos que no son tan raros, que mucha gente pone que no es Zaha, o que se perdió el estilo de Zaha, que se está perdiendo eso. Yo creo que no existe tanto como el estilo Zaha, sino que el estudio se ha ido también como adaptando a las condiciones actuales o políticas de los países. Por ejemplo, ahorita hicimos un proyecto que era un concurso que ganamos en Budapest, y después pasó lo de la guerra en Rusia y Ucrania, y empezamos a reducir costos. Entonces también las curvas, el cliente decía cuesta mucho hacerlo curva, hay que quitar las curvas. Entonces una cosa es el concurso y otro cada vez cómo se va modificando en las diferentes etapas del proyecto. Entonces, claro, y además esto ocurriría seguramente, quiero decir, aunque estuviera Zaha, ¿no? O sea, tienes clientes que te dicen, oye, mira, hay que ajustarse a este programa o a este presupuesto y aquí nos vamos. ¿Y qué te iba a decir? ¿Los equipos cómo son? Porque, por ejemplo, si tú estás más en la parte de 3D, de representación en 3 dimensiones, entiendo que hay gente que está a lo mejor diseñando los planos. O sea, en estos estudios que son tan grandes, claro, al final un cambio en una cosita pues implica a todos, ¿no? Entonces, si por ejemplo la fachada se lleva más para afuera, o lo que dices tú de las curvas, todas estas cosas al final están cambiando, y en equipos, ahora era la siguiente pregunta que te iba a hacer, de cuántas personas son esos equipos y cómo es ese trabajo, ¿no? De trabajar con tanta gente a la vez. El equipo va cambiando, yo creo, o sea, dependiendo de la fase del proyecto y de las necesidades. A veces un proyecto puede empezar con 2 personas mientras estudian el brief, mientras empiezan a hacer el matching, cuando es en parte de concept, en las partes de los concursos, y puede llegar a ser a 15 personas al final, porque pueden haber necesidad de 4 o 5 personas que hagan el 3D, 2 personas que estén en planos. O sea, depende de la escala del proyecto y de la etapa del proyecto. Oye, ¿qué te iba a decir? En temas de horarios de trabajo, ¿cómo es allí? ¿Es tan chungo como lo pintan, lo de trabajar en los estudios de los Star Architect, o no? O sea, o es un horario que la gente cumple más o menos, la gente se queda ahí a dormir. No, yo creo que también ayuda lo que decía, que no toca venir a la oficina. Entonces no sé si en la casa trabajarán hasta las 3, 4 de la mañana. Generalmente el horario legalmente es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Se cumple mucho ahí en Reino Unido o no? En ese momento estoy yo y otra persona y otras 2 personas. Depende también obviamente de la etapa del proyecto. Cuando es en etapa de concursos, uno no duerme. O sea, en ese proyecto que decía de Riyadh, fueron 3 meses que yo terminaba todos los días a las 3, 4 de la mañana, incluidos sábados y domingos. O sea, yo tenía reunión todos los días a las 2 de la mañana y cambiábamos esto no, y me despertaba el otro día a las 10 y seguía trabajando. Pero también depende de la etapa y del director con el que uno está trabajando, o sea, la organización. Bubovivo dice, ¿pagan más en esas etapas? Y GCR08 dice, ¿merecerá la pena no dormir con el sueldo? ¿Se cobra bien? No hace falta que digas cifras si no quieres, pero simplemente tú sientes o te sientes valorado con lo que se cobra, o lo haces más por un tema de ganar currículum y de estar ahí aprendiendo. No pagan tan bien como en otras oficinas, también por cuestión de nombre, porque dicen, ya trabajar acá es como un honor. Un plus, ¿no? Ajá. Entonces, si es por dinero, hay muchas otras oficinas que pagan mucho mejor, también oficinas pequeñas a veces pagan mucho mejor. Hay como beneficios en la oficina. Por ejemplo, hace un mes que estuvimos en Dubái, porque abrieron 3 proyectos en Dubái, entonces nos llevaron a Dubái al opening de los proyectos. Y cada año que hay como un opening o que abren algún proyecto nuevo, viajamos a la apertura. Como en sueldos, si vienen como por ganar mucho dinero y creen porque Zaha o un estudio grande van a ganar mucho más, yo creo que hay muchos pequeños que pagan más. ¿Cuántos sois en el estudio de Hadid? O sea, ¿cuánta gente hay?
¿Esto lo sabes? 500 personas. Sí, 500 personas. sí. Y estáis en 2 edificios, has comentado, ¿no? Sí, o sea, hay computadores en dos edificios, pero la gente está casi toda en la casa. Uno se mete a la aplicación y reserva el computador que quiere, pero no es que somos 500 personas viniendo a la oficina, la mayoría está en la casa. Tengo yo aquí, no lo he comentado, yo creo que es buen momento de decirlo, tengo aquí o tenemos algunos proyectos en los que has trabajado con Hadid, ¿no? Y así que lo conozcan un poco, ¿no? ¿Te parece? Vale, sí. Este es el proyecto, déjame que lo tengo por aquí apuntado, este está en Budapest, ¿puede ser? Sí. Zunglo City Center, o Zunglo City Center, ¿no? Este era un master plan que tenía parte residencial, que es la parte que se ve ahí a la izquierda como blanca, y una parte de oficinas y retail, comercio a la derecha. Y es que yo lo estaba viendo antes de prepararlo para el directo, y me llamaba la atención porque efectivamente es lo que tú comentabas, que si alguien me dice, sin saber yo nada, exacto, que este proyecto es de Zaha Hadid, pues me hubiera llamado la atención, ¿no? Porque no lo parece a primera vista, ¿no? Sí, antes era mucho más curvo, los muros, los ángulos, todo, entonces va cambiando y va adaptándose obviamente a las necesidades, que al final es mejor tener un proyecto construido que el cliente diga no tengo dinero, lo hago con otra persona. Claro, yo no conozco las cifras, pero este proyecto, un poco viendo los renders, da la sensación de que es un proyecto enorme, ¿no? O sea, en cuanto a metros cuadrados, debía tener una superficie no me acuerdo, increíble. creo que eran 700.000 metros cuadrados. 700.000 metros cuadrados, qué barbaridad. Creo que sí. Me gustaría hablar de los puntos positivos y puntos negativos que tú ves de trabajar allí. Si quieres empezamos por los positivos. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué te sientes a gusto de estar allí trabajando? Bueno, hay puntos positivos. Yo creo que la cantidad y la variedad de los proyectos ayuda mucho. A uno puede estar trabajando en un museo o en parte residencial o en un aeropuerto y siempre está como cambiando un centro de exhibiciones. Tiene como mucha variedad, que son proyectos que en muchas oficinas uno no podría. A veces en la universidad tampoco tiene la oportunidad de diseñar un aeropuerto o un centro de convenciones. Entonces, obviamente cuando hice como el primer aeropuerto no tenía ni idea de cómo funcionaba un aeropuerto. Claro. También como la posibilidad de innovación en cuanto a materiales y a formas y a tecnologías ayuda mucho con la oficina, y hay edificios que están haciendo que tienen vidrios de doble curvatura, entonces todos esos estudios y todo eso yo creo que es muy interesante tener la oportunidad de trabajar en proyectos así. Generalmente todos son como muy buenos en lo que hacen, entonces como tener la oportunidad de ver lo que está haciendo el otro y comparar y aprender y tener como un ambiente creativo y competitivo, entre comillas, entre nosotros. ¿Y puntos negativos dirías algo? El tema que has comentado de la exigencia de los concursos, pues es algo que a lo mejor yo creo que la gente tiene que estar preparado para ello, ¿no? O sea, sí, pero también que no. Yo creo que los concursos no es tanto la oficina, o sea, es un tema negativo en cuanto a la carrera, en cuanto a la profesión, pero en todas las oficinas pasa eso. Eso es cierto. Póster y en UXAS y en cualquier oficina cuando está haciendo un concurso, a veces se puede volver muy pesado, ya que he hecho concursos en los que no me trasnocho, no termino a las 3, 4 de la mañana, sino a las 6, 7, entonces es más de organización y no es como un problema de la oficina, sino de algún director o que no fue muy bien organizado ese concurso desde el inicio y todo, pero no tanto la oficina. El problema de la oficina no, así como en general no. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a los estudiantes de arquitectura que están todavía metidos ahí intentando terminarla y acabarlo lo antes posible? Yo creo que en la universidad es la etapa como en la que uno más podría aprovechar todo el potencial de proyectos sin tener que preocuparse porque no se puede construir, sin exagerar, o sea, no van a hacer un edificio que huele, sin preocuparse que tiene doble curvatura o sin preocuparse por costos o eso. Yo creo que pueden disfrutar mucho eso y aprender mucho, o sea, sobre todo en cuanto a software, que hoy en día yo creo que es lo que más miran las oficinas, porque puede tener obviamente un buen diseño, una buena calidad de diseño, pero si no sabe usar en ningún programa, pues no lo van a contratar tan fácilmente. Y yo creo que ahora tienen tiempo que no tienen que preocuparse por estar trabajando y estudiando, sino que están solo estudiando para aprender y también insistir. O sea, si se enfocan como quiero verse como en alguna oficina a futuro, si se ven como en Zaha o en Foster, crean que lo pueden lograr. Oye, pues nada, mil gracias por haber venido hoy, por haber estado aquí con nosotros 1h30 de directo, un poquito más. Y bueno, nada, que darte las gracias y que espero que te siga yendo por lo menos igual de bien que te está yendo ahora. Gracias por la invitación. Bueno, pues nada, Juan Pablo, nos vemos entre poco, ¿vale? Vale, chao. Venga, cuídate.